Cabildeo presenta la entrevista con Roxana Lizárraga. La entrevista esperada hoy en los estudios de Cabildeo lo tenemos al gobernador, doctor Félix Pazzi. Gobernador, muchas gracias por llegar hasta estos estudios. La entrevista la estamos transmitiendo por todas las redes de Cabildeo, pero también por Radio Líder 97.0. Muchas gracias, Roxana. Muchas gracias por permitirme estar aquí y conversar seguramente contigo y también, como siempre, con la población que son muy seguidores de este programa Cabildeo. Muchas gracias, doctor. Doctor, 1809, el rey de España posesionaba a los gobernadores, ¿no?, en nuestro país. Y estamos a poquitos días de celebrar la independencia de este departamento. Gobernador, seguramente mucho que hablar en esto, los regalos que tendrá La Paz. Julio siempre es un mes importante para todos los chucutas. Sí, prácticamente año tras año festejamos la fiesta cívica más importante del departamento. Precisamente festejamos, homenajeamos a nuestros mártires de la liberación, del grito libertario, ¿no?, de Pedro Domingo Morillo y otros próceres de la independencia. Siempre hacemos año tras año. Nosotros como gobernación empezamos la actividad prácticamente ya el viernes. Mañana el 13 de julio. Estamos organizando acto de reconocimiento y condecoraciones a las personalidades, instituciones, organizaciones que siempre solicitan su reconocimiento, y vamos a hacer eso mañana a partir de las 5 de la tarde, ¿no?, aquí en el Hotel Ex-Radisson, ¿no? Y eso es la primera actividad. Después, el día domingo a las 7:30 organiza sesión de honor la Asamblea Departamental, donde por lo menos tengo entendido que está invitado el presidente de nuestro Estado plurinacional y estará con seguridad en esta sesión de honor. ¿Confirmó su asistencia? Esa agenda maneja específicamente la Asamblea, porque es la Asamblea la que organiza sesión de honor, ¿no? Por lo menos tengo entendido que va a estar presente. No lo sé a ciencia cierta, ¿no?, porque conmigo no se comunica sino con la Asamblea, entonces, pero tengo entendido que va a estar presente, ¿no? Y en la tarde va a haber el desfile cívico por parte de todas las instituciones, fundamentalmente públicas, que como de costumbre empieza a las 4 de la tarde la actividad desde San Francisco, ¿no? Después ya el encendido de la tea en Casa Morillo y después respectivo desfile nocturna por parte de las instituciones. Esas son las actividades del domingo. Y el lunes empieza y termina también los actos cívicos con la ofrenda floral, después la misa interreligiosa, la iza de la bandera, ¿no?, Tedium que organiza la Iglesia Católica, y después terminamos con marcha militar. Y eso es todas las actividades en estas fiestas julianas que organiza fundamentalmente las tres partes, ¿no?, protagonizados fundamentalmente por el municipio, ¿no? La alcaldía, la gobernación, la cancillería es la que organiza todo, coordina estas actividades. Si está la mano de la Cancillería, la pregunta que le tengo que hacer es, ¿está prohibido gritar Bolivia dijo no en estos actos? Mira, es una actividad cívica en primer lugar, ¿no?, pero es muy difícil de controlar particularmente el desfile. En desfile marchan todas las instituciones y también solicitan su participación muchas instituciones, y debo ser muy honesto, la CONALDE supuestamente ha solicitado su participación, ¿no?, y la que registra eso es precisamente la alcaldía municipal. Seguramente ha debido admitirlas, por lo tanto, pero siempre sale cosas que sienten el ciudadano en el momento, y eso no podemos nosotros controlarla, ni la policía, porque es una expresión de la ciudadanía, ¿no? Puede haber o no puede haber, no lo sabemos exactamente. Pero como que en estos tiempos está prohibido eso, doctor, ¿no? Ya han hablado de procesos, de cárcel
de gatos los que gritan Bolivia dijo no. Claro. Y la última declaración, la del vicepresidente, ¿no? Que dice los caras son los que quieren nuevamente someter al indígena, ¿no? Haciendo referencia a este tema. Sí, mira, aquí el problema es, en primer lugar, ¿no? Evidentemente podemos poner las fuerzas militares, policiales que puede disponer el Estado, pero es muy difícil de controlar, ¿no?, a toda la ciudadanía que espontáneamente ya expresan ese sentimiento, en primer lugar. Segundo lugar, yo creo que aquí no es ninguna lucha racial, cuando hay movimientos de reclamo de que se respete el resultado del referéndum de 2016, del 21 de febrero. Entonces aquí hay un tema de hecho, ¿no? Hay un resultado de la elección. Entonces no creo que debe haber ciudadanos políticos, ciudadanos no políticos, ciudadanos que pertenecen étnicamente a los blancos, a los mestizos, a los indígenas, ¿no? Los que han votado por el no, evidentemente tienen todo el derecho de reclamar su voto y fundamentalmente de reclamar que se respete un resultado de un referéndum popular, que es la base fundamental de la democracia. Esto es lo que tenemos. Esto no es una contradicción entre raza, blanco, cara e indio, no, prácticamente no. Es una lucha, yo diría, frente a una, ¿no?, imposición de violar la Constitución y violar la democracia, fundamentalmente las elecciones libres que ha habido, ¿no?, frente a los que precisamente quieren hacer respetar el voto popular y la democracia. Yo creo que esta es la contradicción en este momento que se está abriendo desde un punto de vista de manera innecesaria. No había ninguna necesidad de esta polarización. No cree que, digamos, Álvaro, que la totalidad de los que viven en el campo, llamaremos indígenas, o los indígenas que tienen pertenencia étnica, que también viven en la ciudad, ¿no?, que estén, digamos, de acuerdo con esa, no, yo diría, polarización forzada, innecesaria, entre esa contradicción. No hay esa contradicción. En este momento lo que hay una conflictividad es precisamente en los que no respetan la democracia, no respetan la Constitución, y los que están defendiendo un voto que han dado y que le ha autorizado un Estado y que ha llevado adelante el Tribunal Supremo Electoral el 21 de febrero de 2016. Entre ellos, evidentemente, hay protagonistas directos que ha habido para hacer campaña en ese momento. Entre ellos, yo he sido, por ejemplo, ¿no?, y tantos que han hecho su campaña propia para, ¿no?, que la gente no respete la Constitución. ¿Usted se anima a decir que Bolivia dijo no, que es la mayoría de los bolivianos y que se tiene que respetar ese resultado? El único, digamos, que aquí la base fundamental de una democracia precisamente es el voto popular. Por ese voto popular es la que ha muerto mucha gente, y no solamente en Bolivia, en América Latina, en todo el mundo, ¿no? Y la base de la democracia precisamente es esa. Si hay un resultado de una elección, nadie puede desconocer arbitrariamente, ¿no?, con cualquier argumento. Argumentos y justificación siempre puede haber. Uno de los argumentos que están manejando los del movimiento al socialismo precisamente que hace un voto mentiroso, un voto engañado. Pero en una democracia, en una campaña electoral, como las características, se valen de todo tipo de estrategias. Si una estrategia fundamentalmente es desprestigio a una persona, es válida en una democracia. Y siempre se ha vivido ese tipo de desprestigios personales, ataques. Eso es la base fundamental de la democracia, aparte de los debates ideológicos, de propuestas programáticas, etcétera. Pero eso es la base de la democracia. Y si en eso han sido más habilosos o menos habilosos para que haya un resultado, una consulta, precisamente hay que respetarlas. Y eso es la base fundamental, la piedra fundamental de la democracia. Y no respetarla precisamente es el indicador de la dictadura. Ahora, la dictadura muchos ven como, digamos, relacionan directamente con la, digamos, dictadura militar. Las dictaduras no siempre son militares.
también pueden ser fascistas, también pueden ser comunistas. El indicador fundamentalmente socialistas también, comunistas, socialistas. El indicador fundamental de una dictadura, ¿no?, son varios elementos. Uno de los elementos, por ejemplo, es que no haya una elección libre. Ese es un elemento fundamental de la dictadura. Esto puede haber en unos gobiernos socialistas, puede haber en gobiernos comunistas, o fascistas, o militares, o civiles, no importa, cualquiera que sea, ¿no? Este es un elemento. El segundo elemento de la dictadura es que no se permite, ¿no?, una representación política diversa. Eso significa anular diversas representaciones políticas. Eso es, ¿no?, varios partidos políticos. Ese es otro de los elementos de la dictadura, ¿no? Un tercer elemento de la dictadura precisamente es no respetar las normas, ¿no?, constitucionales, que es un acuerdo mutuo, es un pacto social que se hace, no importa cualquiera que sea el contenido de ese pacto, y ese pacto se traduce en una constitución, y el que ya viola eso, o si no adecua su norma conforme a una voluntad de la persona, no, eso es precisamente dictadura. No importa cualquiera, sea militar, sea con uso de armas, etcétera, eso es secundario, sino el indicador es fundamentalmente eso, lo que he dicho. Pero ideal sería que los políticos entendieran así, y tuvieran esta reflexión, como usted está en este momento describiéndonos lo que es la dictadura y la democracia y el respeto a la Constitución. Pero es un escenario que no se tiene en el país. Muchos dicen que podría existir una confrontación, ojalá que no se llegue a la que se está viviendo en Nicaragua, por ejemplo. ¿Usted cree capaz al presidente Evo Morales, más allá de que trabajó en su gabinete, fue parte del gabinete del presidente Evo Morales, lo cree capaz de poder llevar por su apetito personal, por su decisión de querer seguir en la presidencia, capaz a una confrontación en este país? Es casi cercano esa realidad. Si es que el Evo, ¿no?, va a decir que la sentencia constitucional vale, y ustedes saben que la sentencia constitucional es una norma inferior a la Constitución. Si dice eso y hace prevalecer, evidentemente desde ese momento hay un golpe, hay ya prácticamente una dictadura. Y en ese sentido va a haber población que defiende la democracia. En ese contexto, evidentemente, va a haber un elemento de conflictividad y de confrontación y enfrentamiento de la población. Eso es una realidad próxima el 2019. Evo va a ser presidente, pero no va a ser presidente legítimo. Va a usar toda la fuerza, sea popular, o fuerza militar, o fuerza policial, para imponer y hacer prevalecer esta sentencia. Y eso, evidentemente, va a llevar a un elemento de conflictividad. En su cabeza es, ¿no?, prolongar su poder. Y eso, evidentemente, es consecuente con su ideología. Es que ellos han empezado a reivindicar la ideología del socialismo. Evidentemente, del pasado, un socialismo, ¿no?, en las coyunturas actuales, totalmente desprestigiada. El socialismo en este momento es sinónimo precisamente de dictadura. Eso es lo que hemos heredado, es lo que han demostrado también las experiencias pasadas en diferentes lugares del mundo. Es una sociedad que no ha llevado a la prosperidad, pero fundamentalmente ha debilitado todo lo que es el derecho humano, la libertad. Eso es estigma que tiene el socialismo. Ahora, el siglo XXI, sin modificación ninguna, de manera muy dogmática, ¿no?, también han empezado a reivindicar el socialismo del siglo XX. No han sido capaces de renovar esa propuesta teórica ni práctica de ese socialismo. Y ese precisamente rápidamente empezó a decaer. Es el caso de todos los países, estaba en esa onda. Pero como no han modificado, ni siquiera han podido, digamos, replantear el socialismo, no, rápidamente también ha decaído. Es el caso de Argentina, es el caso de Brasil, es el caso de Ecuador, rápidamente.
porque no hay capacidad, digamos, de renovar. Nuevamente es aferrarse digamos, a las experiencias teóricas y prácticas del socialismo del pasado. Y en ese sentido ya nace, digamos, estos gobiernos con una propuesta totalmente desprestigiada, que es el socialismo, y totalmente desgastada. Este es el tema de fondo. Entonces, ¿qué caemos? Nuevamente caemos en el liberalismo, porque no se ha generado otra propuesta, ¿no?, realmente novedosa en términos, ¿no?, teóricos, ni prácticos, ni ideológicos. Este es el tema de fondo. Entonces, cuando yo veo, digamos, a Venezuela, veo a Nicaragua, ¿no?, está en una línea de sobrevivencia, y en una sobrevivencia en función del uso de la fuerza pública, policía, ¿no?, en función de un aparato represor. Eso es, ¿no?, lo que está manteniendo la sobrevivencia del socialismo. Evidentemente hay militantes, que siempre hay en cualquier experiencia pasado, experiencia ahora, siempre va a haber militantes que van a defender, porque ahí ya se mezcla varias cosas. Está mezclada la oportunidad laboral, está mezclado con la oportunidad de ingreso. Entonces tienen que defenderlo, porque están jugándose también ellos su oportunidad, ¿no?, de tener estas, ¿no?, oportunidades de ingreso laboral, etcétera, porque si salieran, evidentemente tendrían dificultades. Entonces, la única manera, ¿no?, de garantizar esa oportunidad laboral de ingreso, precisamente defendiendo un régimen. Eso es lo que pasa en Ecuador, ha pasado en Ecuador, estaban defendiendo, ha pasado en Venezuela, está pasando hoy en Nicaragua, estamos entrando bajo esas características, ¿no?, en Bolivia. ¿Cómo califica a los socialistas del siglo XXI? Y si podemos alistar, por favor, la declaración de Cuéllar, que es un dirigente del Movimiento al Socialismo en Santa Cruz. Es una nota que la tiene Gigavisión, un canal boliviano, y quisiera que podamos escuchar también estas declaraciones. Son los primeros pasos hacia una confrontación, hacia la intolerancia, hacia el poco respeto entre los ciudadanos. ¿Cómo califica a los socialistas del siglo XXI? Estos que nacieron con una esperanza en sí para muchos ciudadanos. A ver, dos cosas para fenómeno latinoamericano y para fenómeno boliviano. En el fenómeno latinoamericano, todos los que han protagonizado no han sido capaces de renovar la propuesta del socialismo. Se han aferrado a un esquema de sociedad totalmente desprestigiada, porque la caída de muro de Berlín, ¿no?, la caída de la Unión Soviética, precisamente, ¿no?, es una sociedad desprestigiada. Y solamente se acogieron a ese tipo de sociedad. No han renovado en nada. Y fundamentalmente en la parte política, en la parte, ¿no?, de poder, en la forma de visionar el esquema de poder, ¿no?, porque ese tipo de sociedades del socialismo evidentemente han nacido teóricamente en crítica a la democracia burguesa y en crítica incluso a las elecciones libres. Entonces han empezado a apostar por una eternización, ¿no?, de poder, incluso, ¿no?, en función de una persona. ¿No? Ni siquiera en función de un partido, sino de la persona. Y el partido único, precisamente, eran las bases fundamentales para eliminar la elección libre, totalmente, ¿no?, contraria a la democracia liberal. Este es el fundamento básico que nació el socialismo y si eso práctica en el parte del siglo XIX y XX fundamentalmente. Ahora, en el siglo XXI no han podido, ¿no?, renovar ese esquema, han entrado al mismo esquema, pero ya hecho, ¿no?, precisamente por dos sentidos. Uno, que en este tiempo moderno la gente empezó a acostumbrar, y también la democracia representativa, basada fundamentalmente en la alternancia, se ha consolidado como esquema de la democracia. La gente, ¿no?, sea de cualquier religión, en cualquier lugar geográfico del mundo, ya ha denominado esa democracia realmente como más legítima y con mayores posibilidades que garantiza fundamentalmente la libertad. Entonces ya tiene esa consecuencia, ¿no? Y segundo, ¿no?, que esta eternización del poder prácticamente a nadie le gusta en estos tiempos. Solamente puede esto funcionar a través de una represión, a través de un dominio, a través de implementación de una hegemonía. Este es el tema de fondo. Entonces no han tenido capacidad, no ha habido, digamos, otro tipo de sociedad, otro planteamiento de un esquema de sociedad
para que realmente la población misma, ¿no? Los trabajadores mismos, las organizaciones mismas podían, digamos, tener soberanía, más poder, más decisión, ¿no? Todos los socialistas siempre terminan hablando en nombre de los pobres, en nombre del pueblo, pero representados en personas ya políticos. Pero el pueblo, y de igual manera, es totalmente enajenado, es totalmente aislado, no abandonado, pero reivindican que es el poder del pueblo. En la práctica no lo es. Ese esquema nunca ha sido superado, los que han planteado nuevamente o los que han hecho revivir el socialismo en este siglo. Pero además se suma, creo, a este nuevo socialismo del siglo XXI el poder cooptar a organizaciones sociales dirigentes, ¿no? Con sobornos, con prebendas, y tenerlos bajo el abrigo de esta corrupción, digamos, sindical que se ha ido conformando en el país. Escuchemos esta declaración, por favor, que sale desde Santa Cruz sobre el tema del 21F. ¿Qué determinaciones toman los masistas ya tras este pedido de respeto que hacen los bolivianos? Decirle pues a esta plataforma, no los convocamos, lo invito a un debate público sobre el tema del 21 de febrero. Las plataformas políticas están haciendo política barata, están mintiendo al país, hacer creer al país que el 21 de febrero ha votado Bolivia, Evo no, cuando esa no fue la pregunta. Ya nosotros este sábado hemos tenido un ampliado nacional donde la resolución número 3 de nuestro ampliado nacional es movilizaciones, marchas, concentraciones en contra de estas plataformas vendepatria. Evidentemente, decirle a las plataformas que el movimiento de socialismo no va a permitir embanderamiento del 21 de febrero, no va a permitir panfleteo. Ya hemos conformado una columna para específicamente limpiar la ciudad. No vamos a permitir que sigan desprestigiando con políticas baratas. Las determinaciones de un ampliado que se lleva a cabo y donde están los representantes máximos del movimiento al socialismo. Una de las determinaciones es Evo Morales y Álvaro García Linera a la presidencia, y otra de las determinaciones, no permitir que nadie utilice la frase, ni tampoco embandere su casa, ponga un letrero sobre Bolivia dijo no. En primer lugar, hay que ser más racional digamos, en lo que se dice y en lo que se hace, en el análisis. En primer lugar, uno siempre tiene que identificar de dónde viene el lenguaje. Está viniendo de un militante del movimiento al socialismo. No está viniendo del parte de la sociedad, está viniendo de un militante, y un militante evidentemente está defendiendo, ¿no?, su apetecencia, está defendiendo su oportunidad laboral, como hemos dicho, es un militante. O puede ser también una defensa de, ¿no?, ideología. La ideología se traduce precisamente en la eternización del poder, y eso da oportunidades a sus congénitos, ¿no? También la oportunidad de poder, la oportunidad de ingreso, la oportunidad laboral. Entonces, tienes que evaluar siempre en función de eso, ¿no? Ahora, aquí el segundo elemento. Hay un problema serio en esto. Es que ha habido una consulta. La única manera de saber en una democracia, ¿no?, realmente quién tiene la razón, eso se dirime, ¿no? Y eso es el pueblo. El pueblo tomando abstracto, que es, digamos, composición de todo tipo de clases, religiones, etc. Es el pueblo. Eso se soluciona con una consulta. Y el Estado consultó al ciudadano que si vamos a alterar la Constitución. La Constitución dice, no, una gestión continua, esos 10 años. Y se consultó eso. ¿Y quién estaba en gestión de gobierno en el momento? Evo Morales. En realidad no consultó, evidentemente, si Evo o no puede presentarse nuevamente la candidatura. Ha consultado modificar la Constitución. Y la población dijo, no se puede modificar la Constitución. Estoy totalmente de acuerdo que solamente haya una gestión continua. Listo, ahí se cerró. Y si en ese momento hubiera sido otra persona en el poder cualquiera, ¿no?,
tendría que haber obedecido, ¿no? Él, la Constitución y lo que ha legitimado con el voto la ciudadanía. Eso es el tema de fondo. Entonces, si le tocó gobernar a Evo Morales en el momento y estaba ya haciendo considerado su primera gestión, por lo tanto, la ciudadanía dijo que no puede, digamos, una tercera gestión ni cuarta gestión. Aquí se hiciera una gestión continua. Ahora, evidentemente, eso dice, después de esperar 5 años, también podía haber sido candidato, estar legalmente y legítimamente habilitado. Entonces, esto es la polémica de verdad, no es la polémica si Evo hace buena obra o mala obra, sino es el resultado de una elección. Ahora, en función de eso, la gente sale a la calle o pinta o está en las redes o está molestando en las concentraciones de Evo, ya son estrategias totalmente válidas para defender la democracia. Primera interrogante, ¿por qué el presidente Evo Morales no quiere esperar esos 5 años para ser nuevamente candidato? Nos llama mucho la atención. La segunda consulta que tengo es, acaba de afirmar Félix Pazzi que Evo Morales va a ser presidente. Si tenemos esa convicción o estamos seguros de que Evo Morales va a ser presidente, ¿por qué presentarse en una candidatura entonces? ¿Por qué el gobernador se presenta en una candidatura? A ver, Evo está en su cabeza eso. Va a luchar, ser presidente, aunque para llegar a eso, no, le va a costar bastante, hasta puede costar vidas. En realidad, la única manera de llegar a ese objetivo es usando la fuerza, no hay otra. Ahora, puede ser fuerza popular, que le respalde, ser militantes del MAS que puede, digamos, empujar la situación, respaldado muy probablemente por una fuerza militar, policial. Es el camino que está optando. Si escuchamos a los militantes del movimiento al socialismo, que vienen, digamos, desde la COV, dirigentes, no la COP trabajadora, dirigentes, ese llamado CONALCAM, son militantes del MAS, no son representantes, digamos, de toda la sociedad en su voz de expresión libre, no de decisión, no lo es, ¿no? Pero son militantes. Pero esos militantes se atribuyen la palabra del pueblo, como cualquier esquema de socialismo. Entonces, y eso va, digamos, como dice, vamos a hacer prevalecer la sentencia constitucional, que es una norma inferior a la Constitución. La otra población, evidentemente, va a reaccionar. Este es el tema, entonces, ¿no? La única manera de salir de esto para Evo es usando la fuerza, ¿no? Cuando uno usa la fuerza y desconoce las normas, los indicadores que he mencionado, precisamente es una dictadura. Solamente va a ser presidente mediante establecimiento de un golpe, y eso es dictadura. Eso va a ser el camino. Ahora, ¿por qué presentarse? Aquí es la situación. Es que es un mecanismo de resistencia. Porque si alejaran toditos, tenían que encaminarse a organizarse para luchar, digamos, desde las calles, ¿no? Y eso evidentemente es un derramamiento de sangre. Ahora, la otra forma de resistencia precisamente es seguir participando y muy probablemente incluso ganar de manera diversa muchos representantes políticos en la Asamblea. Eso es el tema de fondo. Entonces, eso es lo que hay que evaluarlas. No es en el momento, digamos, dejarlas. Ahora también, ¿no? Otra posibilidad es que estas fuerzas que están participando en las elecciones, tienen altas probabilidades de ganar las elecciones, ¿no? Pero, ¿no?, aquí hay una cosa. Si realmente lleva adelante las elecciones Evo Morales, ¿no?, se perdiera prácticamente, tiene todas las posibilidades y también, ¿no?, experiencia para desconocer ese resultado, como lo ha desconocido el resultado del 21 de febrero. Entonces, por todos los lados está encaminado ya, ¿no?, para que Evo continúe de presidente, ¿no?, desconociendo, ¿no?, o si no solamente ya usando la fuerza, pero está metido en su cabeza eso. Y en su cabeza también
y también del vicepresidente, que eso es el socialismo. Está conduciendo al socialismo. Evidentemente el socialismo en la práctica es esa, la eternización de un poder y monopolio de un partido para ejercicio del poder. Eso es el socialismo, ¿no? Ese es lo que está apostando. Entonces, si es consecuente con esa ideología, prácticamente ellos están convencidos. En su lógica no están, digamos, descabelladas, sino en su lógica eso es lo que hay que hacerlas. Hay que llegar al meta del socialismo, pero ese socialismo, como he dicho, es una sociedad desprestigiada, es una sociedad que no condujo, digamos, a mayor bienestar, que no condujo a la prosperidad. Eso es la experiencia del socialismo. De eso es lo que estamos hablando. Ahora, aquí quiero terminar esta parte. Ese tipo de sociedad, ese esquema de sociedad de socialismo, ¿no? Los indígenas, que en este momento son base fundamental de apoyo, y ha sido el apoyo del gobierno de Evo Morales, desde mi punto de vista ha sido engañado. El movimiento indígena nunca apostó por el socialismo. El movimiento indígena nunca apostó por la izquierda, jamás. El movimiento indígena ha tenido su propio esquema de sociedad. Un esquema de sociedad realmente que empodera más a ellos mismos. Entonces, se han sentido realmente defraudadas, han sido engañadas. Desde 2006, el movimiento indígena nunca apostó por el socialismo. Ahora solamente ciertos militantes han empezado a difundir, inclusive yo diría, sin conocer específicamente ni la experiencia ni la teoría, lo que es el socialismo. Este es el tema. En Evo, particularmente en el Álvaro, está bien claro que este país tiene que conducir al socialismo. Inclusive, ¿no?, para eso, ¿no?, trabaja una socialización, ¿no?, engañando, ¿no?, a la población, ni siquiera difundiendo cuál es el contenido del socialismo. Confunde a la población, ¿no?, reivindicando la polarización racial, como que fuese, digamos, el socialismo que lucha contra ARA y, digamos, el socialismo defiende a lo indígena. Eso es engañar a la población. Eso no es el contenido del socialismo. Este es el tema de fondo. Entonces, ellos están convencidos, por eso van a llevar adelante digamos, su poder hasta 2025. Félix Pazzi, ¿hasta qué punto puede llegar en defensa uno de la Constitución, del voto del 21F? ¿Está dispuesto hasta qué? Mira, ya particularmente ya preguntando a mi persona, yo he sido muy consecuente. Uno, en no estar de acuerdo con ningún tipo de eternización del poder de la persona. Uno. Segundo, tampoco, digamos, en una hegemonía, ¿no?, monopartidista. Jamás he estado de acuerdo. Por eso, incluso en términos de actor, ¿no?, el 2016 encabezamos, o por lo menos hemos sido uno de los protagonistas de la campaña por el no, que estoy presente no solamente ni siquiera en el departamento, y en otros departamentos. Eso es una muestra precisamente de cómo hay que hacer. Ahora, nosotros estamos también en la obligación de defender el resultado. Si el resultado hubiera dicho sí y ganaba el sí, ¿no?, tranquilamente, ¿no?, habría que respetar la voluntad del pueblo. En este caso, ¿no?, el resultado de las campañas como estrategia política, ¿no?, puede ser cualquier tipo, digamos, de argumento, pero es válida, ha tenido un resultado, ganó el no. Y en un referéndum, en nuestra Constitución establece, no importa que haya ganado con un voto, ¿no?, y eso se respeta, ese resultado. Ahí no establece 10% de diferencia, 40%, no establece, un voto. Si por un voto hubiera ganado el sí, en este momento la sociedad estaba callada, no hay ningún problema, pero ganó el no, con el 51%. Entonces, toda la ciudadanía, y peor todavía los que hemos sido protagonistas, tenemos también la obligación, la misión de defender ese resultado del referéndum. Este es el tema de fondo. Y todos los ciudadanos, algunos que han votado y otros que han protagonizado, otros que han hecho campaña, otros que han estado en las redes, ¿no?, precisamente
son los que en este momento están movilizados para defender. Y esta movilización se va a intensificar con seguridad en 2019. Entonces, esta es la realidad del país. Tenemos ya una realidad del país ya confrontada, ¿no? Confrontada, pero no entre razas, ¿no? Confrontada entre los que van a hacer prevalecer el respeto del resultado de un voto popular, ¿no? Convocado por el Estado y llevado adelante por un tribunal electoral legítimo y legal, ¿no? Y por un grupo de personas, ¿no? Puede ser incluso casi 50%, que tendría que aprender a respetar, pero que ahora resisten de no conocer, ¿no? Y están en la línea de desconocer este resultado del 21 de febrero. Este es el tema de fondo. En esa línea está y en esa fila está Félix Pazzi. Claro, tenemos que estar, porque sí he sido, digamos, uno de los que hizo campaña, y ahora que me retire y está bien, yo creo que sería totalmente una actitud inconsecuente. Estos últimos minutos, ¿qué le dice a la población? ¿Qué le dice al Departamento de La Paz? ¿Qué le dice a Bolivia? ¿Qué le dice al mundo, doctor Pazzi? En primer lugar, sobre todas las cosas, creo que a todos nos toca, en primer lugar, respetar las normas. Una sociedad que no respeta las normas es una sociedad que vive en caos. Ese caos algún momento tiene que traducirse en un pacto, y el pacto es la Constitución y las normas. Entonces, y si violamos las normas y ponemos y hacemos las normas ya en función de voluntad de una persona, prácticamente anulamos, ¿no?, la libertad, y anulamos precisamente, ¿no?, la convivencia pacífica. Ese es el tema de fondo. Entonces, yo creo que tenemos que luchar todos para una convivencia pacífica. Y una sociedad que no tiene convivencia pacífica, evidentemente también se retrasa en todo, en la economía, en las libertades, en todo se perjudica cuando una sociedad está, ¿no?, en conflictividad. Entonces, esta conflictividad va a reducir el crecimiento económico. Lo que es que la población se va a dedicar a movilizar en vez de trabajar. Este es el tema de fondo. Y si no trabaja, ¿no?, eso tiene una repercusión a la larga en el decrecimiento de la productividad, en el decrecimiento del crecimiento económico, que es la base fundamental de garantía del resto de los componentes sociales de la sociedad, ¿no? Doctor Félix Pazzi, muchas gracias por esta entrevista en Cabildeo. Ha sido un gusto tenerlo acá en los estudios del programa. Muchas gracias a ustedes. Estamos en las fiestas julianas, ¿no? Les invito a todos a festejar con todo civismo, que es lo más importante, aparte de siempre de que hay obras que nosotros como gobernación, conforme al tamaño del presupuesto que tenemos, vamos a estar entregando varias obras en temas de camino, que hemos terminado algunas y algunas vamos a inaugurarlas, ¿no? En puentes igual, en temas de agua, en temas de electrificación, en temas, digamos, de salud y equipamientos, ¿no? Como siempre respondemos por el tamaño del presupuesto que tenemos. 20 obras julianas 2018. La inversión es de 111.923.000 bolivianos. Es lo que estamos... 111 millones. Ha tenido que hacer estirar la plata, gobernador. Sí. Estirar la plata, buscar la plata. No tenemos por eso publicidad ni siquiera, porque hemos preferido ese dinero destinar a la inversión pública, ¿no? De los 250 millones que tiene desde 1994 la gobernación de La Paz, ¿no? Ahora hemos estirado a 273 millones para la gestión 2018, sacrificando muchas cosas. Muchas gracias, gobernador. Gracias, Roxana. Cabildeo presentó la entrevista con Roxana Lizárraga.